Después de su primer día de escuela, el joven Arthur regresó a casa radiante de emoción. Había hecho un descubrimiento sorprendente. Había conocido a su hermano gemelo. Inicialmente, a su madre le pareció divertida la idea, pensando que su hijo había hecho un amigo que se parecía mucho a él. Sin embargo, a medida que la insistencia de Arthur se hizo más fuerte, su madre comenzó a preocuparse. Esto era solo el comienzo de un misterio que estaba a punto de ser desvelado, sacando a la luz secretos que cambiarían sus vidas para siempre. Julián era una de esas personas que parecían haber nacido con el sol, listas para brillar cada mañana. Tenía el don de despertarse con una sonrisa en el rostro. Su primera misión por la mañana era abrir las cortinas, permitiendo que los rayos del sol inundaran cada rincón de la casa. Había alguien que no compartía esta pasión por la luz del día, su prometido, Víctor. Mientras Julián saludaba el día con entusiasmo, él la enfrentaba con una expresión de disgusto, como si el mundo hubiera conspirado contra él esa mañana. «Mira, Víctor, qué hermoso es el día», exclamaba ella, incluso en las mañanas nubladas o lluviosas, como si su energía positiva pudiera desafiar hasta las condiciones climáticas más adversas. «Cierra esas cortinas, Julián», murmuraba él en protesta, como si estuviera suplicando una tregua de esa invasión de luz matutina. Esa mañana siguió el mismo patrón que las anteriores en la vida de Julián. Saltó de la cama, como si la energía de la vida pulsara por sus venas. En un abrir y cerrar de ojos, las cortinas estaban abiertas. Había tomado una ducha refrescante y había preparado cuidadosamente el desayuno en la cocina. «Víctor, querido, ven a desayunar conmigo antes de que me vaya al trabajo», anunció alegremente, con el sol brillando en sus ojos, mientras su prometido aún yacía en la cama, con la cabeza cubierta, saboreando los últimos momentos de sueño. A pesar de la cálida invitación, fue otra mañana en la que Julián desayunó sola. En los últimos meses, algo había cambiado en su relación. Víctor había perdido su trabajo, y esta agitación había hecho que su presencia fuera cada vez más distante y fría. Julián se fue al trabajo, dando un beso de despedida a su prometido, quien solo murmuró en respuesta. Era difícil no notar cómo Víctor se había vuelto cada vez más silencioso y distante. El lugar de trabajo de Julián era una prestigiosa y elegante tienda de muebles, un establecimiento frecuentado por la élite de la ciudad. Ese mes no había sido bueno para ella. Sus ventas estaban por debajo de lo normal, y ya podía prever que la comisión del mes no sería tan generosa como de costumbre. Con su prometido desempleado, las facturas del hogar pesaban cada vez más sobre los hombros de Julián. Se posicionó en la tienda, lista para atender al próximo cliente. En ese momento, un alboroto repentino se apoderó de la entrada de la tienda, haciendo que todos miraran en esa dirección. «¿Qué está sucediendo?», preguntó Juliana a su colega al lado, curiosa. «Un famoso jugador de baloncesto, recientemente fichado por el equipo de la ciudad, ha llegado. Parece que está buscando muebles para su nueva casa», respondió el colega. Juliana observó atentamente mientras el famoso jugador entraba en la tienda, acompañado por su esposa. Caminó por la tienda, examinando cada detalle de los muebles con un ojo crítico. Luego, se acercó a ella con una suave sonrisa. «Buenos días. ¿Podría ayudarnos con algunas compras?», preguntó. Julián no podía creer su suerte. Ayudó al jugador y a su esposa a elegir los muebles perfectos para su nuevo hogar. La venta que hizo ese día fue extraordinaria, valiendo todo un año de comisiones. Ese día, Julián fue dejada libre del trabajo temprano, rebosante de entusiasmo para contarle a Víctor sobre su increíble venta. Lo que la esperaba en casa era una sorpresa completamente diferente de la que esperaba. Al abrir la puerta del apartamento, escuchó la voz de Víctor acompañada de otra voz femenina. Una extraña sensación la invadió mientras seguía el sonido hacia el dormitorio. Allí estaba su prometido, Víctor, con otra mujer. El shock y la confusión abrumaron a Julián, dejándola incapaz de articular palabra ante la escena que se desplegaba ante sus ojos. Julián actuó con notable dignidad en esa devastadora situación.
En lugar de crear un escándalo o expresar su ira en voz alta, simplemente se fue. Víctor, aún vestido, corrió tras ella. Esa noche buscó refugio en la casa de una amiga. Al día siguiente, Julián regresó al apartamento solo para recoger sus cosas. Víctor estaba allí, desesperado por justificarse y suplicar perdón, pero Julián permaneció en silencio, con sus emociones profundamente guardadas. Sabía que era hora de seguir adelante, de encontrar un nuevo comienzo y dejar atrás la relación que una vez soñó que sería para siempre. En los meses que siguieron, Julián estaba decidida a reestructurar su vida. Encontró un nuevo apartamento en un nuevo vecindario, un nuevo comienzo que simbolizaba su búsqueda de nuevos horizontes. Junto con un nuevo hogar, Juliane estaba cultivando nuevos sueños. Desde joven siempre había soñado con ser madre y creía que junto a Víctor cumpliría ese sueño. Ante los drásticos cambios en su vida, Julián comenzó a considerar una alternativa. Desde hacía algún tiempo había estado nutriendo el deseo de adoptar un niño y enfrentó todo el proceso de solicitud de adopción. Pasó por entrevistas, llenó montañas de papeleo y esperó ansiosamente una llamada que cambiaría su vida. Finalmente el teléfono sonó. Arthur, un niño de solo 1 año, estaba esperando una familia. Había sido abandonado como recién nacido y pasó su primer año de vida en un orfanato. Sin embargo, había algo particularmente especial sobre este niño. Debido a una malformación, al niño le faltaba una de sus manos. El optimismo y el corazón amable de Julián prevalecieron, y ella no vio la malformación de Arthur como un obstáculo o una razón para desistir. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de conocer a Arthur, fue amor a primera vista. El dulce niño y Julián parecían tener una conexión que iba más allá de las palabras, un vínculo que parecía predestinado. No había dudas en su corazón. Julián y Arthur se convirtieron en una familia. Pasaron los años y Arthur, ahora de 6 años, estaba a punto de comenzar en una nueva escuela. El pequeño parecía nervioso y aprensivo en la mañana del primer día. Entendía que su condición física podría causar variadas reacciones entre sus nuevos compañeros de clase. ¿Mis nuevos amigos me querrán a pesar de que no tengo una mano?, preguntó Arthur con preocupación en los ojos. Julián sonrió con ternura y acarició el rostro de su hijo. «Claro, querido, eres un niño encantador y tienes un corazón tan generoso. Estoy segura de que a tus compañeros les gustarás mucho». Julián dejó a su hijo en la escuela con un poco de aprensión. La idea de que Arthur pudiera ser rechazado debido a su condición física era algo que la preocupaba. Cuando Arthur volvió de la escuela, Julián estaba ansiosa por saber cómo había sido su primer día. «Mamá, fue increíble. Conocí a muchos nuevos amigos. Al principio hice una broma diciendo que no tenía una mano porque un cocodrilo me la había comido», dijo con una sonrisa traviesa. «Pero luego les conté la verdad». Julián sintió un inmenso alivio y una sonrisa se extendió por su rostro al escuchar la emoción y la alegría en la voz de Arthur. «Mamá, ¿adivina a quién conocí en la escuela?» «A mi hermano gemelo», dijo Arthur emocionado. Julián se quedó confundida por lo que su hijo había dicho. «¿Qué quieres decir, Arthur?», preguntó. «Es verdad, mamá», respondió sonriendo. «Mi amigo Nicolás se parece tanto a mí que incluso mi maestra bromeó diciendo que podríamos ser hermanos gemelos». Julián soltó una ligera risa ante la explicación de Arthur. Parecía que había encontrado un amigo que se asemejaba tanto a él que podrían ser confundidos por hermanos. Estaba feliz de saber que su hijo estaba haciendo nuevos amigos y disfrutando de la escuela. En los días que siguieron, Arthur continuó insistiendo en la idea de que Nicolás era su hermano. Julián nunca había ocultado la verdad a su hijo sobre cómo se habían convertido en una familia, y trató de explicarle que Nicolás tenía su propia familia y que la semejanza entre ellos solo era una coincidencia. «Querido, sé que te gusta mucho, Nicolás, pero recuerda cómo explicamos cómo se formó nuestra familia», dijo Julián pacientemente. «Nicolás tiene su propia familia, al igual que nosotros tenemos la nuestra. A veces, las personas pueden parecerse mucho,
pero eso no significa que sean realmente hermanos. Dada la continua insistencia de Arthur, Julian decidió pedirle al maestro que organizara una reunión en la escuela entre ella y la familia de Nicholas, ya que comenzó a preocuparse por la situación. El día programado para la reunión, Julian estaba esperando en una sala con Arthur cuando Nicholas entró acompañado por su padre. La semejanza entre los dos niños era sorprendente. Compartían el mismo color de ojos, cabello, altura e incluso expresiones faciales. Era comprensible que su hijo se hubiera convencido de que eran hermanos gemelos. Los dos niños rápidamente se perdieron en su propio mundo de juegos, riéndose y divirtiéndose. El padre de Nicholas, llamado Dean, estaba tan intrigado y preocupado como Julian. Él también había notado la insistencia de Nicholas en que Arthur era su hermano. Sin embargo, lo que estaba a punto de revelar cambiaría completamente la perspectiva de la situación. Le expliqué a Nicholas que solo podía ser una coincidencia, dijo Dean, con la voz cargada de perplejidad. Lo adopté cuando era un recién nacido y no tiene hermanos biológicos. Nicholas, igual que Arthur, también había sido adoptado. Yo también adopté a Arthur, pero cuando tenía solo 1 año, dijo Julian, dejando a Dean completamente atónito. La posibilidad de que estos dos niños fueran, de hecho, hermanos, ahora se estaba convirtiendo en una realidad que ambos padres necesitaban enfrentar. Los dos padres comenzaron a comparar información detallada. Compartieron las fechas de nacimiento de los niños, sus tipos de sangre y sus características físicas, que eran notablemente similares. Cada detalle reforzaba la idea de que Arthur y Nicholas podrían ser hermanos de sangre, una posibilidad que hasta entonces había parecido increíble. Dean, quien también había adoptado a Nicholas como padre soltero, nunca había imaginado que su hijo podría tener un hermano gemelo. Luego, se pusieron en contacto con los responsables del proceso de adopción y después de una exhaustiva investigación salió a la luz una verdad sorprendente. Arthur y Nicholas eran, de hecho, hermanos gemelos. Habían sido abandonados como recién nacidos y puestos en adopción con la condición de que no debían ser separados. Sin embargo, siempre que una familia mostraba interés en la adopción pero era informada de que uno de los bebés tenía una condición física especial, se echaban atrás. Fue entonces cuando un empleado, yendo en contra de las reglas y protocolos, tomó una decisión que pensó que era la mejor en ese momento. Decidió enviar a Nicholas a otro orfanato, separando así a los hermanos, con la esperanza de que al menos uno de ellos tuviera la oportunidad de encontrar una familia, en lugar de que ambos pasaran un periodo indefinido sin ser adoptados. Los niños recibieron la noticia de la verdad con sorprendente calma, como si, de alguna manera, ya supieran en sus corazones que eran hermanos. Julian y Dean, como los padres adoptivos de los niños, enfrentaron un nuevo desafío inesperado. Decidieron hacer todo lo posible para asegurarse de que Arthur y Nicholas pudieran estar siempre juntos. Los fines de semana organizaban salidas y actividades para los dos hermanos. Durante la semana, era común que Dean y Nicholas cenaran en la casa de Julian y Arthur, brindando la oportunidad de pasar más tiempo juntos. Con el tiempo, la compañía constante no solo acercó a los hermanos, sino también a Julian y Dean. Desarrollaron un profundo cariño el uno por el otro y finalmente se enamoraron. Con el tiempo, se convirtieron en una hermosa familia de 4. Parecía como si el destino hubiera conspirado para reunir a estos hermanos y que crecieran en un hogar lleno de amor. Fue un viaje extraordinario, lleno de sorpresas y giros inesperados. Desde el principio, esos dos niños sabían que había mucho más que los conectaba. Era como si sus corazones supieran desde el principio que estaban destinados a estar juntos, sin importar las circunstancias que temporalmente los separaron. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!